Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tu programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante y muy importante a tratar. Y por esa razón, tanto la película como el tema. Pero antes que nada nos presentamos, por favor, Raúl. Buenas tardes a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Los saluda Raúl Ruiz con un tema pues aparentemente interesante, que conmociona, que trastoca, porque pues la muerte es una de las crisis circunstanciales y del desarrollo que más conmueven y que más desestructuran. Así que bueno, lo iremos tocando. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Edgar, ya que estamos aquí en ese orden. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Y sí, pues un tema muy interesante el día de hoy. Y pues relacionarlo un poco a la película, que pues ya tiene sus añitos. A mí me tocó verla pues algo chico y ahora que la volví a ver, pues la ves de un modo pues muy diferente y pues muy interesante para analizarla. Saludos a todos y pues espero nos acompañen con sus comentarios y preguntas. Gracias. Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Gracias por acompañarnos en este viernes de café. Un tema, como bien están diciendo, bastante interesante, en diferentes aspectos que llama la atención también desde diferentes perspectivas, incluso desde el morbo, desde la cuestión de la salud mental, también y sobre todo aterrizándolo un poquito a este tema de la película, el cómo hablarlo también respecto a los niños y cómo el niño va a ir entendiendo la muerte, ¿no? No es lo mismo hablar la muerte entre adultos que la muerte entre los niños. Entonces, es un fenómeno desestructurante, sí, pero que también estructura al final del día. Si no tuviéramos la conciencia del fin, no estructuraríamos nuestra vida tampoco. Bienvenidos. Gracias, Daniel. Bueno, saluda al doctor Gerardo. Y sí, como bien lo dicen, bueno, esta parte de qué pasa cuando aparece la muerte en una familia y pues, ciertamente, como acaban de decir la palabra, pues va a desestructurar a todos van a perder una parte. Y bueno, en la película se juega, bueno, con esa idea de la maldad, pero bueno, yéndonos más allá es como si el niño, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, no, se hubiera echado la culpa de que nació un hermanito, viene la envidia del Edipo y todo lo que ya sabemos, y que, bueno, quizás por eso se cree culpable de que él mató a su hermanito y, bueno, todo lo que conlleva eso, y desde ese entonces la muerte, la culpa o el defenderse de la culpa y de esa presunta muerte o presunto delito o crimen que se cometió, pues el niño lo asume como tal. Y para defenderse, bueno, a fin de cuentas es el volverse frío, el volverse malvado, lo voy a poner de esa manera, y bueno, toda la problemática que aparece. También el otro niño, bueno, para no decir el niño Frodo y el niño Angelito, el ángel, ¿no? Mi pobre angelito, pero bueno, ahorita les digo los nombres reales de los protagonistas, bueno, los protagonistas, más que de los actores. Y bueno, que también aparece, ciertamente, se muere su madre. Y también lo que me llama la atención son los paisajes que ponen de desiertos, de una nieve así total y aterradora. Y dices, no, pues todo desolado, todo, bueno, ciertamente así se siente el pobre niño. Bueno, una familia, la tía que pierde a su mamá, el padre que pierde a su esposa, bueno, el niño que pierde a su mamá, ciertamente. Entonces sí es un ambiente muy desolador, muy austero en todos los sentidos, y por eso mismo es que, bueno, también tanto el ambiente de la película como los ambientes que ponen ahí o los paisajes, pues van de la mano de lo que se está sintiendo, ¿no? Bueno, el risco que aparece ahí, por supuesto, también, y bueno, pues todo eso así, como se sienten ellos, realmente es como, bueno, también se va a sentir, o el espectador lo va a sentir por medio de los paisajes que ofrece la película. Pues sin más, por favor, Raúl. Gracias. Pues podríamos empezar justamente con esta síntesis de la película, a lo mejor un poco más a detalle. Tenemos a los dos personajes principales, que son Henry, que bueno, está
en relación con Mark. Básicamente son estos niños que están en tránsito a la adolescencia, rondan entre los 11 y los 12 años, que se enfrentan a la muerte precisamente a partir de dos pérdidas diferentes. Mark se enfrenta a la pérdida de su madre debido a un cáncer y Henry se enfrenta a la pérdida de su hermano menor, que, bueno, por ahí aparecen algunos guiños como que en realidad sí tuvo que ver con la muerte, ¿no? Que él ahogó al hermano menor y que a partir de esto viene toda una desestructuración por esta cuestión de no poderlo integrar correctamente, digámoslo, al psiquismo, ¿no? Recordemos que a nivel infantil el psiquismo es muy volátil, muy voluble, muy sensible, y uno de los elementos que más amenaza al psiquismo infantil es la presencia latente del sentimiento de soledad. Cuando desaparecen los objetos, ya sea a nivel interno o a nivel externo, los posicionamientos esquizoparanoides y depresivos pueden estar en juego y por lo tanto adviene este sentimiento de desesperanza, de abandono, de aislamiento, que nos remiten a la soledad propiamente. Se complejiza un poco la historia de los personajes porque en este duelo o en esta asunción de la pérdida que Mark atraviesa, Henry viene a imponer todavía elementos destructivos que siguen amenazando a Mark como tal, y se vuelven objetos altamente persecutorios y hostiles, fundamentados en estos elementos odiosos, estos elementos malos que pueden entenderse desde una moral individual, ¿no? Que al final nos remite a la instancia crítica y que evidentemente pues sería el superyo desde nuestras teorías. Un superyo patológico, una psicopatología del superyo, pues va a generar complicaciones para la aprehensión del mundo externo y su incorporación al mundo interno. ¿Por qué? Porque entonces aparecen las defensas maníacas, como las hemos comentado ya en algún momento, aparecen las dificultades para la integración y entonces los objetos parece que quedan volando entre la escisión y la integración. Y bueno, hacia ello sumamos otros entendimientos que nos propician, por ejemplo, las teorías piagetianas sobre el tránsito de las operaciones concretas a las operaciones formales, donde a nivel cognoscitivo se empieza a desarrollar la capacidad de abstracción, pues se amenazan todos esos procesos de asimilación cognitiva. Entonces es una película que, como bien nos comentaba el doctor, nos muestra diferentes aristas para analizar los efectos que tiene la muerte a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Y bueno, conforme vayamos avanzando, iremos tocando también otros temas que son estas vertientes, estos vértices, que nos hablarían ya a lo mejor de ciertos cuadros psicopatológicos y demás. Gracias. Edgar, por favor. Sí. Tal cual, ¿no? Lo mencionas, la película es interesante para pensar la muerte, pero desde un punto, pues como lo mencionan, que de estructura, pero también a la vez estructura. ¿En cuanto a qué? En cuanto al discurso, ¿no? Que se vive dentro de la película, como bien lo mencionaba el doctor, los paisajes que denotan, pues son eso, ¿no? Es nada. No se ve nada en cuanto a emociones, no se ve nada en cuanto a diálogos, no se ve nada en cuanto a hablar con el hijo, ¿no? En esta película, la única persona que habla y pues habla muy poco es la madre, ¿no? Cuando empieza la película y se mueren, que le dice él, no te voy a dejar ir, siempre voy a estar ahí para ti y no te voy a dejar morir, y pues la mamá le dice, siempre voy a estar contigo. Es la única persona que, bueno, pues en este caso cumple, bueno, el rol, se podría decir, pues lastimosamente se muere, ¿no? La madre, y deja solo a Mark. En este caso es interesante cómo no alguien, y digo no alguien porque no se ve en la película, alguien que se acerque a Mark y le exprese qué es lo que sucede con la muerte, ¿no? Poco a poco él va a tener que enterarse qué es la muerte, y de una muy mala manera, pues obvio está la tragedia de muerte de su madre, y pues después con este tipo de asesinatos que de una manera psicopática los realiza pues Henry. Entonces es cuando ahí se empieza a dar cuenta de que la muerte puede ser o mala o puede ser todavía de un punto
pues agresiva, ¿no? Puede ser alguien que quita la vida de una manera externa, no solamente por enfermedad. Que esto para pues un niño debe de ser traumático. Y claro está, ¿no? Digo, vienes de una pérdida que duele, que es tu madre, y de repente sabes de alguien que puede dar, más bien que puede quitar la vida, entonces es complejo, ¿no? Para esta persona es cuando empieza a caer como en shock, se empieza a destructurar lo que viene a ser Mark. Y bueno, por una parte es eso, ¿no? Que el adulto no está ahí para saber llevar al niño de una manera pues sana. ¿Qué es lo que sucede? Pues el padre tiene que cerrar un negocio y tiene que abandonar a su hijo. Malo, ¿no? Digo, la única persona que estaba ahí para él y lo deja, pues que se entiende, ¿no? Dentro del inconsciente es eso, ¿no? Estar solo y contra todos. Entonces, muy, muy difícil la vida que le tocó pues a este pequeño Mark. Más sin embargo, sabe y él tiene las herramientas, pues las pocas herramientas que su madre le dio y eso le ayuda, ¿no? A sobrevivir dentro de este pues problemón en el que se encuentra. Todavía lidiar con un primo psicópata que el cual quiere acabar con todos, entonces complicado, ¿no? Pero bueno, eso es en parte lo que quiero comentar para no comerme todos los comentarios. Gracias, Daniel. Que también esta parte de las escenas nos habla de cómo vive un niño las circunstancias de una forma narcisística. Recordemos que el niño es un narcisista por excelencia. Y entonces estas escenas en las cuales él o mejor dicho, las escenas son vacías, ya sea el desierto, ya sea la nieve, en soledad es que él así es como se siente, así es como él está percibiendo su mundo. Como ahorita Edgar mencionaba, ¿no? Esta soledad, la ausencia de los adultos, porque el papá se va, el papá realmente no explica como tal la circunstancia de la madre, los adultos, que en este caso son los tíos, pues bueno, yo también me puse a pensar, ¿no? Mientras veía la película, dije, bueno, pues qué bonito retrato de un pasado, ¿no? En el que los niños podían salir a jugar sin tanto problema, sin tantas preocupaciones, pero al mismo tiempo, pues, ¿dónde están los papás, no? También me queda esa duda. El niño, que en este caso va a ser Henry, que es el primo acá, psicopático, pues hace y deshace lo que le da su gana, va y viene por el pueblo, con el entendido después de que el papá pues está ocupado en sus trabajos y la mamá está deprimida por la muerte de su otro niño, y al final el niño pues también está solo. Estamos entonces en el enfrentamiento de dos pequeñitos aislados, de dos pequeños con visiones diferentes, pero al mismo tiempo igualmente abandonados o solos. Y recordando también que la muerte se entiende también como un abandono. No nada más es la cuestión de la muerte física, sino también el abandono del otro, en el me quedo vacío, se llevan parte de mí, y que si nadie sabe explicarlo, pues cada vez se aíslan más y más los niños en general, vaya, ¿no? Y entonces, sobre el entendido de que estamos con la visión de estos pequeños, de una visión narcisística, uno que se siente completamente solo, que le gustaría tenerlo todo y que no puede. Por otra parte, el niño que lo tiene todo, pero que no le satisface y que tiene que o quiere hacer cumplir su voluntad al antojo, como él le plazca. Y vamos entonces a confrontar estas dos visiones, que es así como podríamos decir, el fuego y el hielo, ¿no? Que son estos escenarios que se nos ponen al principio y durante el desarrollo de la película. Y también en esta parte en la cual el niño concibe el mundo, donde él tiene todavía una omnipotencia, el pensamiento omnipotente del niño pequeño, y que me recuerda también a esa primera escena donde está con la mamá, en la que le dice, en primer lugar le dice, te prometo que no vas a morir, como si él tuviera el poder. Y para cerrar con broche de oro, además le dice, no vas a morir porque yo no lo voy a permitir. Entonces, esta es la visión del niño pequeño y que es lo que se va a transformar después en una posterior culpa. Y que no se queda nada más con la culpa, sino también en una sobrecompensación al intentar salvarlos a todos del primo Henry, que es psicópata, pero pues aquí nos preguntaríamos, ¿qué tan genuino es de pronto este deseo realmente de salvarlos y no más bien de salvarse a sí mismo de la culpa a través de ayudar a los otros? Entonces, la película, aunque pues, no necesita muchos personajes, no necesita muchos escenarios, nos plantea un escenario sobre todo interno
en el psiquismo de estos dos pequeños, que nos va configurando justamente lo que hablábamos, que es el cómo se estructura y se desestructura este psiquismo en torno al fenómeno de la muerte. La muerte le llega a los niños ya por la visión del adulto. El adulto es el que de pronto traduce al niño o debería traducir qué es lo que está sucediendo, porque al final de cuentas el niño, si no le presentan o no le han dicho lo que es la muerte, él simplemente va a ver a alguien que se durmió, que no despertó y ahí se quedó, ¿no? Entonces, siempre es por la visión del adulto, por eso decía que estructura y desestructura, porque el adulto que ya está estructurado, al cual ya le presentaron de alguna manera la muerte y entiende lo que es la muerte, pues intenta vivir su vida, ¿no? Y de ahí vienen las frases de solo se vive una vez, hay que aprovechar el tiempo, lo único seguro que tenemos es la muerte, etcétera, etcétera. Y a partir de eso se le inculca al niño esta visión de la muerte que tiende hacia lo negativo y la vida simplemente hacia lo bueno, y que por eso en muchas ocasiones el niño también teme a esta cuestión de muerte, ¿no? Que no es otra cosa más que la transmisión que el adulto le va a venir a platicar al niño. Entonces hay que tener cuidado también en el cómo tocamos estos temas con estos niños. Sí, completamente cierto. Y como bien lo dicen, cada personaje de la película como que representa una forma diferente de enfrentarse a la muerte, ¿no? Bueno, la madre que se deprime, el propio Mark que toma un comportamiento como adulto, ¿no? De que yo te voy a salvar, de que yo tengo ese superpoder y bueno, y el problema es que al decir eso, bueno, aparece la culpa, ¿no? Como tal de que, bueno, no cumplió con su promesa, entonces es culpable de la muerte de alguien, bueno, de su mamá en este caso, y pues tampoco, ¿no? El padre de Mark, que también parece que se defiende evitando, estando ahí, se va hacia lejos, yo no quiero saber nada y yo me voy, ¿verdad? Y pues así es como me defiendo, ¿no? El papá de Henry y la hermana que parecen que más o menos la pueden llevar bien y como que pueden superar y seguir su vida, pues, en lo que cabe, y bueno, el propio Henry, que aparece todo lo maníaco, ciertamente todas las defensas maníacas, que bueno, yo pienso de que quizás la muerte de su hermanito fue un accidente, yo me quedo con esa idea, pues, y que a partir de eso, él se ve como malo, se siente como malo, y por lo tanto va a seguir su maldad también para no deprimirse, a fin de cuentas una defensa maníaca, es convertirse en el malo para no sentir toda la culpa y los afectos y todo. Entonces, bueno, son como todas las reacciones que una persona pudiera tener o las reacciones que puede tener una persona con respecto a una muerte, pues, obvio, bueno, en este caso que hablan de un niño, algo más sensible todavía, y por lo tanto, bueno, son los procesos que, el proceso de duelo, que a fin de cuentas es como también se están defendiendo del duelo, o están resolviendo el duelo, o están teniendo un duelo no resuelto, y con todas sus características o consecuencias, ¿no? El problema de que se muere el niño es de que todos ahí el niño mayor, Henry, pues también pierde a su mamá, porque ya no va a estar su mamá para él, también se desaparece para él, entonces es una doble pérdida para él, tanto pierde a su hermano como a la madre, o a la madre afectiva, y desaparece, ¿no? Y vienen los celos cuando viene su primo, Mark, y pues de que puede ser afectiva la mamá tía con él, y por eso mismo, bueno, también viene esa reconocimiento de la incapacidad, que yo no puedo y porque tú sí puedes, ¿no? Y también la parte de cuando están en el desierto y el niño le dice que la mamá va a volver de alguna otra forma, está resolviendo su duelo, está teniendo algo de esperanza, está teniendo algo está simbolizando, a fin de cuentas, la muerte, que el padre no lo entiende porque se va muy a lo real y dice, pues no, aquí, que nunca va a volver, nunca va a aparecer, pero bueno, él se está refiriendo o está hablando en un lenguaje más simbólico, y que sí, ciertamente, digamos, la tía es la sustituta de la madre, ahí se entiende pues, de lo que está hablando el niño, y pues de ahí se está agarrando, y el padre le dice que no, pues ahí lo desola completamente, lo manda al desierto literal, ¿no? A que se muera el pobre niño, y bueno, pues son las dificultades de adultos y de niños en este caso para poder entender y continuar después de la muerte, porque el problema son los que se quedan con el dolor vivos y qué van a hacer con ese dolor. Raúl, por favor.
Freud tiene un artículo chiquitito, como de 3 o 4 páginas, que publica en 1916, que se llama Lo perecedero o lo transitorio, según sea la traducción que encontremos. En ese artículo sienta las bases de lo que ya va a desarrollar posteriormente en el 17 con Duelo y Melancolía, pero desde ahí dice que ante la pérdida o ante la muerte, el ser humano, el psiquismo del hombre, tiene dos principales potencialidades: la conducción al amargo hastío respecto al mundo, que tiene que ver con estos elementos depresivos, y la rebeldía contra la pretendida fatalidad, ¿no? Que son los elementos maníacos al respecto, y pues correlativamente vemos que son los posicionamientos que vemos predominantemente en Mark y en Henry. Particularmente en Henry, y retomando esto que nos mencionaba el maestro Daniel y el maestro Edgar, vemos elementos sí que circundan a lo psicopatológico respecto a estas cuestiones psicopáticas incluso, pero hay que entrarle a las finitudes, ¿no? Por ejemplo, Paulina Kemberg, la esposa de Otto Kemberg, trabajó mucho con los trastornos de personalidad en los adolescentes. Y ella decía que, evidentemente, como todavía no llegan a la edad adulta, no se podrían diagnosticar los trastornos antisociales propiamente, ¿no? Obviamente, pues en este correlato que lo antisocial para la psiquiatría se corresponde con lo psicopático en psicoanálisis en su mayoría de rasgos. ¿De qué podríamos hablar entonces respecto a Henry si no entraría dentro de los criterios diagnósticos del trastorno antisocial? Según el DSM-4 podríamos optar por un trastorno disocial, o el DSM-5, los trastornos de conducta, que ya implican precisamente toda esta expresión de la agresión, de la falta de contención, de la no metabolización, de las angustias y de las ansiedades. La muerte propiamente se puede pensar en 3 tiempos, según las propuestas de otro autor que se llama Vladimir Hankelevich, que es filósofo francés, descendiente de pensadores rusos, y nos lo propone que la muerte la podemos pensar en tercera persona, que es aquel o aquella que se muere y que no impacta, no remite a nada porque es un ajeno. Podemos pensar la muerte en segunda persona, que es la experiencia más privilegiada, que incluso nos lleva a los elementos filosóficos, porque es cuando se muere ya un ser cercano, ¿no? Y entonces es la madre, es el hermano, es la pareja, y entonces ahí es donde ya se trastoca mucho más el psiquismo. Y podemos entrarle a la muerte pensada en primera persona, que nos remite a mi propia muerte. Y ahí encontramos una dificultad tremenda, porque desde el psicoanálisis en el inconsciente no tenemos una representación acerca de la muerte. Es algo similar a lo que pasa con el tema del amor. No tenemos una representación del amor, tenemos elementos circundantes de lo que nos da cuidado, de lo que nos sostiene, de lo que nos apapacha, de lo que nos satisface. Respecto a la muerte tenemos algunas representaciones de los elementos peligrosos, los sujetos que representan un peligro, pero no de la mortalidad en tanto tal referida a uno mismo. Es por eso que cuando vemos estas escenas donde pareciera ser que Mark actúa las mismas nociones agresivas que Henry estaría proyectando y depositando en él, pues se vuelve tan perturbador incluso para los espectadores, ¿no? Y pues definitivamente nos remite a las complejidades del pensar la muerte desde estas posibilidades y potencialidades. Gracias. Edgar. Sí, qué difícil no ha de ser hablar y pensar la muerte ante un niño, ¿no? Digo, más de uno nos ha de haber llegado alguien pequeño y ¿qué hay después de la muerte, no? Es difícil la respuesta, no, sin embargo, pues se tiene que hablar con lo que uno tiene y con la razón que hay en cuanto a la verdad. No se le puede mentir al pequeño y decir, bueno, se murió, se fue con Diosito y ella la va a tener, ¿no? Pues difícilmente alguien le puede dar certeza de eso, ¿no? A un niño. Difícilmente alguien ha muerto y ha regresado de ello para platicarnos qué es lo que pasa.
Sí, es muy filosófica, ¿no? Esta parte de pensar la muerte. Incluso para un adulto, pues hablar de la muerte es complicado. Ahora, para un niño, pues sí, sí es más complicado. Pero como bien lo menciona la lectura, ¿no? Tenemos que primero enseñarlo pues, con animalitos, que es con lo que se tiene ahí, y que a tal grado de ir enseñando la muerte, también tiene mucho que ver el embrollo social donde nos encontremos, ¿no? Como aquí en México. Por decir, aquí en México se habla mucho de la muerte, incluso se le venera, ¿no? De distintas formas. Tanto así que pues hicieron una película, ¿no? La de Coco, para hablar y expresarla un poco más. Pues herramientas sobran, ¿no? Digo, no solamente porque nos pregunten de la muerte nos vamos a quedar callados y nos vamos a quedar en silencio y pues soltarnos a llorar, ¿no? Simplemente se tiene que pensar, pero pues de una manera pues responsable, ¿no? Hacia con el infante, hacia con las personas que les cuesta trabajo hablar de ello. Es irte preparando para llegar a ese día, que pues bien, nadie sabe cuál día es el día de tu muerte, ¿no? Sino pues qué flojera y qué tedioso sería esto de la vida, no poder trabajar para poder llegar a ese punto. Sí, complicado, ¿no? Y como lo repito, de una manera filosófica se puede hablar de esto, pero ya en lo concreto, en lo real, pues creo que nadie está preparado y pues es muy complicado. En la película se logra observar tanto así que pues parecería un tabú, ¿no? No se puede hablar de esto, no se puede, se trata de esquivar. Como bien lo mencionaba el doctor, en los personajes, cada uno está en distintos tiempos en modo de ver la muerte. Yo lo veo como al padre de Henry, como que está así totalmente evasivo, ¿no? Como que no quiere darse cuenta ni de lo que pasa en su casa. De igual manera la madre, ¿no? Cuando se da cuenta de que su hijo tiene pues estos tipos de conductas, como bien lo menciona el maestro Raúl, no se le puede llamar psicopatía, pues no, incluso el personaje está demasiado exagerado, ¿no? Se podría decir, porque lo hacen ver como un asesino serial, ¿no? Hasta cierto punto, porque pues ya lleva el perrito, luego ya va por la hermanita, luego ya va por la mamá, entonces dices, bueno, a tal grado se puede llegar. Pues yo creo que sí se puede llegar a tal grado, solo que aquí en la película lo muestran así porque pues es muy poco el tiempo y tienen que hacerse ver de este modo, ¿no? Incluso yo bromeando decía, creo que hay parte 2 de esta película, ¿no? Y se trata del asesino serial tal, porque para allá iba, ¿no? O sea, de una manera graciosa se puede decir, pero bueno, la película es interesante porque aborda la muerte desde muchas perspectivas, ¿no? De una muerte pasiva, una muerte activa, una muerte trágica, intentos de homicidio, ¿no? Entonces, es una película que da para mucho. Entonces, bueno, interesante. Daniel. Y que como en otras ocasiones que estamos hablando de películas, pues la película es película, ¿no? Y dependiendo de quien la vea, le va a dar o le va a proporcionar una interpretación diferente y podemos analizar el guión o podemos analizar el personaje. En uno de estos multiuniversos en la película, yo también me ponía de pronto a imaginar que qué tal si todo más bien lo estamos viendo desde la perspectiva de Mark, ¿no? Que él vea realmente así tan malo a su primo y que en la vida real no sea tan malo, ¿no? O como el doctor mencionaba hace ratito, que él más bien se queda con esta idea de que realmente Henry no tuvo que ver con la muerte, sino más bien que el evento traumático de la muerte de su hermanito Richard es el que de pronto genera este tipo de culpa y de asumirse entonces él como el malo. Interpretaciones vamos a poderle dar bastantes, pero interesante lo que nos mencionaba también el maestro Raúl acerca de cómo no podemos de pronto, o mejor dicho, no tenemos un registro tal cual de la muerte, sino más bien de la vida, ¿no? O nosotros es contradictorio o se contrapone, ¿no? Como de la muerte no, pero de la vida sí nos queda muy claro qué queremos de la vida y lo mucho que nos gusta vivir.
Y es a partir de esto de donde se marca la diferencia respecto de la muerte. Y sobre todo con el niño pequeño, porque el niño pequeño, si de por sí el adulto no sabemos ni tenemos certeza de lo que pasa en la muerte, el niño pequeño la verdad es que ni le importa qué ocurre en la muerte. Lo que al niño pequeño le preocupa es qué va a pasar con su vida. Él asumiéndose como un ser vivo, pues se me murió la mamá, pues ya no está la mamá, pero ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a hacer de comer? ¿Quién me va a llevar a la escuela? La muerte del otro, como no existe este registro como tal, realmente no importa, sino más bien la certeza de cómo voy a seguir manteniendo yo mi vida. Pasa mucho también respecto a los temores que giran en torno a cuestiones de muerte, paranormales, fantasmas, etcétera, que en realidad ni siquiera es el miedo al fantasma, al morir, sino más bien qué va a ser mi vida después de que fallezca, ¿no? El temor de decir, pues, ¿qué tal que la otra vida, por ponerle algún nombre, no es tan divertida como la vida presente? ¿Qué tal que estar muerto es aburrido y no como en la vida que uno puede decidir y hacer lo que le plazca? Tiene mucho que ver con este sentido estructurante y desestructurante que hemos estado refiriéndonos acerca de la muerte. Y recordemos que al final del día todos vamos a morir, y es un fenómeno al que todos vamos a llegar, pero lo interesante no es quedarnos sobre la muerte ni platicar en sí de la muerte como tal, sino más bien de la vida en torno a la muerte, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones tanatológicas, realmente no se planea, ¿no? Yo cuando me muera me voy a comprar un pedacito de cielo de 3x3. De eso realmente no se trata, sino más bien, estando en vida, cómo voy a ir caminando y cómo voy a ir dirigiéndome hacia ese fenómeno que al final del día no voy a poder evitar. Hablar de muerte, por lo tanto, es hablar de vida. Y para el niño pequeño, y para todos nosotros que no tenemos la noción ni siquiera a veces de nuestra propia muerte, pues para el niño pequeño que ve estos fenómenos de que se murió el viejito y que es algo distante y que es algo lejano y que los niños todos son felices y sonríen, pues entonces hablar de la muerte tampoco tiene que tener este sentido ni catastrófico ni definitivo en el sentido de lo feo, sino más bien como un punto del cual podemos también ir definiendo y estructurando, como les he mencionado, nuestra vida, que es lo importante, que es lo que tenemos al final del día. Claro, completamente cierto, de que los niños ciertamente tienen ese sentimiento de inmortalidad y bueno, tanto así de que en uno de los artículos, en un ejemplo de los artículos que dice la niña de que su tía cuando se alivie va a salir del cementerio y ya se va a llegar, ¿no? Algo así dice más o menos la niña. Y bueno, para entender, el cementerio, un hospital es lo mismo, aquí van y vienen y no pasa nada y ya llegará después, cuando ya se alivie y salga del cementerio. Entonces, bueno, pues esa es la parte de que ciertamente no hay un significante de la muerte en el inconsciente, como bien lo sabemos de la teoría psicoanalítica, eso se tiene que aprender en el transcurso de la infancia, o quizás, bueno, más adelante, ¿no? Pero tarde que temprano va a aparecer, y bueno, y se tiene, como bien dice el título, se tiene que pensar la muerte de lo que se trata, y bueno, de lo que es, más así, sin estos afectos malos o todo lo que apareciera, sino plantearla como lo que es y lo que ha acompañado al ser humano toda la vida, ¿no? Al fin de cuentas, bueno, pues también es parte de la vida la muerte, pues. Y bueno, antes que nada, porque ya estamos un poquito más de la media, por favor, Raúl, invítanos a la especialidad, por favor. Claro que sí, pues estamos con convocatoria abierta aún para quienes deseen ingresar a la especialidad de tanatología clínica, que pues propiamente está orientada psicoanalíticamente. Previamente a esta oferta, la Unifroy tenía una propuesta mucho más orientada a los cuidados paliativos, ahorita con una reestructuración del plan de estudios y con una nueva visión respecto a los propósitos que se esperan alcanzar, pues se reestructuraron precisamente algunos temas, se revisa a Klein, se revisa a Winnicott, a Freud, se revisa la muerte y las pérdidas, respecto al duelo, respecto a la separación con niños, adolescentes, adultos mayores, y también pues retomamos algunas cuestiones evaluativas desde la antropología de la muerte de Vincent Thomas, desde los modelos médicos que propuso en un inicio Kubler-Ross
antes de que cayera en el misticismo de su teoría. Y pues también como propuesta de intervención vemos todos los sustentos de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopold Vela como modelo propuesto para las intervenciones tanatológicas que, más allá de orientar, aconsejar o brindar apoyo, buscan precisamente esta metabolización, esta contención, este sostenimiento del psiquismo para que sean un puente hacia tratamientos de mediano y largo plazo. Entonces, la invitación está para quienes deseen incorporarse. Comenzamos el próximo 7 de marzo, son todos los viernes en línea, de 7 a 9 de la noche. Gracias, Raúl. Pues continuamos, Raúl, continúa. Perfecto. Voy a retomar una pregunta que está en el chat de comentarios. Nos dice Ernesto Medina, cuando el superyo se manifiesta en el sujeto que ha contribuido a la muerte de otro, ¿se vuelve más indicativo como aspecto paranoico de castigo? Sí se vuelve o se vuelca en estas cuestiones paranoicas, pero no de castigo. El superyo castigador es más propio de las neurosis. Cuando estamos frente a estructuras altamente descompensadas, tenemos a un superyo persecutorio, inquisidor, altamente punitivo, que justamente va a actuar en detrimento de las otras estructuras, ¿no? Recordemos que un poco a nivel sanidad mental, pues espera que haya un equilibrio entre las mediaciones que hace el yo respecto a las exigencias de los ideales, los sistemas axiológicos del superyo y los impulsos o las pulsiones que provienen del ello respecto al contacto de la realidad, ¿no? En las cuestiones altamente desestructurantes, en estos casos donde tenemos a lo mejor unas cuestiones de asesinato, unas cuestiones de intento de asesinato, pues vemos a una patología del superyo que está avasallando precisamente a la capacidad mediadora del yo. Y esto lo vemos sobre todo cuando Henry en la película se lleva a su hermanita a patinar y de alguna manera intencionada deja que se acerque a la parte ligera del hielo para que caiga y muera ahogada, ¿no? Podríamos usar este planteamiento que nos decía el maestro Daniel. Si lo estamos viendo desde la perspectiva de Mark, pues evidentemente se plantea a Henry como el máximo villano y entonces esa situación pudo haber sido un accidente que Mark la interpreta como un hecho altamente aversivo debido a todas estas cuestiones depresiógenas que ya traía en su estructuración previa, ¿no? Pero pues no tenemos cómo rebatir, al final son las posturas desde donde cada quien lo vea, y es un poco lo mismo que pasa con algunas otras obras como Una vuelta de tuerca, que es un libro de Henry James, que evidentemente nos marca la visión de una sola persona, ¿no? No sabemos si se deba precisamente a que así sucede la historia, no sabemos si en realidad es la expresión de una sola visión. Entonces, por eso a lo mejor desde estos marcos tanatológicos es importante que como terapeutas, como interventores, como acompañantes o como le nombren, pues evidentemente tengamos esta panorámica, ¿no? Para no centrarnos y no perdernos en los discursos de una sola visión, sino ir buscando esta complementariedad a partir de lo que puedan reportar otras personas cercanas a los niños, en este caso, lo que podamos entender a partir de la cultura, y por eso se vuelven también importantes el estudio de los rituales, las creencias, las actitudes tranquilizadoras frente al morir, porque eso también viene a posicionarse a nivel superyoico, que puede generar ciertos contactos diferenciados entre un sujeto y otro a nivel social. Gracias, Raúl. Edgar. Sí, y pues la importancia, ¿no?, de llevar un buen duelo dentro de las familias, ¿no? En la película, pues hoy está, digo, se muere primero lo que viene a ser el niño y después se muere la madre de Mark. Entonces, digo, si no se lleva un buen duelo, pues obvio está que se va a vivir en un ambiente depresivo, como lo vemos en la película. Si estuvieran pasando por otro tipo de etapas de duelo, se podría decir que se vería desde otro punto de vista lo que viene a pasar con Mark, ¿no? Ya donde la familia esté más fuerte, donde pueda darle las herramientas, en este caso al invitado, que en este caso pues es Mark, pero pues nada que ver, ¿no? Sucede al contrario, se encuentra con una madre muerta. O sea, ya se le murió la madre real, ahora se le muere la madre simbólica, porque cuando llega con la mamá,
o sea, aunque es la tía en este caso, y le empieza a decir, oye, mis palabras tienen vida, pues se da cuenta de que pues nada, las palabras que tiene Mark son de muerte, ¿no? A final de cuentas no valen, no tienen sentido para la madre, ni para el padre, ni para la hermana, ni para nadie. Entonces es un discurso muerto, ¿no? A final de cuentas el que trae Mark. Y así lo vemos también cuando llega con la terapeuta, con la psicóloga, ¿no? Que le empieza a tratar de decir que dejó morir a su madre. Después le quiere decir, oye, estoy con una persona que está pues matando perros, ¿no? Digo, eso sí es real, ¿no? Digo, si bien no mató al hermanito, pues mató un perro y eso pues obvio está que no es bueno ni es sano para nadie, y menos para un niño. Entonces cuando se da cuenta de que no puede contar con nadie, pues se empieza, ¿no? Este tipo de pues paranoia todavía más, porque no puede él darle una veracidad pues a sus palabras, y si no lo encuentra dentro y tampoco fuera, pues ¿qué sucede, no? Entonces es donde se empieza a complicar pues en este caso la vida de Mark, que bueno, al final de cuentas pues sobrevive, ¿no? Daniel. Gracias. Esta cuestión, como mencionábamos, narcisística de pronto del niño, en el que estos procesos de duelo lo llevan también a tener que transformarse y transformar su vida, ¿no? En el caso de Mark, en el que fallece la madre, pues no solo la pérdida de la madre, sino la pérdida de partes de él mismo, ¿no? No se ve en la película por ahí que son las vacaciones de invierno, es lo que se nos dice, pero al final de cuentas lo cambiaron de casa, se lo llevaron a otro lugar, ya no regresó a su casa, no sé si los amiguitos, la escuela, es un montón de pérdidas que surgen a partir de la pérdida de la madre, ¿no? Y que quién sabe, no lo vemos en la película, pero también cómo este pequeño tuvo que irse afrontando respecto a la enfermedad de la madre, porque se entiende como que la mamá ya estaba muy mal. Entonces me imagino que en algún punto también pues la mamá pasó temporadas o periodos en el hospital, o inclusive si la mamá estuvo en casa pero ya enferma terminal, pues tampoco era una mamá que pudiera de pronto cuidar al niño, mandarlo a la escuela, hacerle el lunch para que se lo llevara a la escuela, etcétera. Es un duelo abierto desde antes, que se le suma la muerte de la madre y que permanece abierto al final del día, ¿no? Y ya cuando termina la película y por ahí aparece la voz en off, en el que dice, bueno, pues Henry se murió, Susan ahí la lleva y todos seguimos llevando la vida y como podemos. Pareciera entonces que está encontrando ahora sí la resolución a su duelo. Pero al final del día, recordemos que todas las pérdidas nos van a dejar una huella o una marca, que no es como de pronto no querer voltear a ver ese asunto, sino simplemente el descatequizar esta parte en nosotros de la persona que ya falleció, ¿no? El no darle importancia, o mejor dicho, no importancia, sino sobreimportancia a la ausencia de la persona, porque la ausencia de todos modos siempre va a doler. Y recuerdo un texto de Juan David Nacio que habla respecto al dolor, que ahí lo centra en una cuestión del dolor físico, en el cómo dice que la representación del dolor no solo está en la parte herida, sino más bien en la representación psíquica del dolor. Pues lo mismo ocurre con la persona, o cuando fallece alguna persona, un ser querido, pues la persona muerta está ahí en el ataúd, ¿no? Ya la desprendimos, pero el estarla recordando, el darle importancia, el estar pensando, es que este es su espacio, y que lo vemos en la película con la tía, que por ahí que Henry dice, que Mark dijo que quería ocupar la habitación del primo, y que la mamá dice que no, que lo ha convertido prácticamente en un santuario, y entonces es seguir catequizando ya ni siquiera la persona, sino la pérdida, la ausencia y el vacío de la persona, que esto literalmente es un hoyo sin fondo, que lo recuerdo, y para mí es importantísimo cómo Henry tiene como un lugar también sagrado de alguna manera, el pozo. Ahí arroja al perro, ahí arroja al patito de hule, ahí dice que va a aventar al primo, va y se asoma, se maravilla con ese pozo sin fondo, que no es otra cosa más que las representaciones de estos duelos, de cómo absorben esta libido, que en este caso se quedan ahí estancados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que sí continuar con nuestra vida, no se nos olvida a las personas
que amamos y que por algún motivo fallecieron, pero que de alguna manera esta libido tiene que seguir recirculando en los aspectos de la vida y no sobre la muerte. A veces sucede, ¿no?, con personas que están maravilladas con las cuestiones de la muerte y entonces para ellos el turismo tiene que ver con ir a visitar panteones, tiene que ir de pronto personas ahí de un tanto fetichistas que de pronto hasta les gusta de pronto estar en los hospitales, no tienen a ningún familiar, pero están en el hospital porque les gusta esta cercanía con la enfermedad, con la muerte, etcétera, etcétera. Pues es que está lívido, la muerte al final del día, como no podemos decir qué hay después, lo voy a decir que es un vacío, es un hoyo negro, pues es simplemente estar derrochando nuestra libido en este agujero sin fondo y no nos va a quedar energía para la vida, y es lo que sucede con los duelos. Si no queremos sobrellevar los duelos, no vamos a tener vida para el líbido para seguir manteniendo nuestra vida. Sabemos que el duelo es un proceso que debe de ocurrir, pero que también debe de terminar en algún punto, ¿no? Y mientras estamos en este proceso de duelo, claro que no tenemos ganas de hacer nada, no nos queremos levantar porque no tenemos energía, esa energía se está yendo por ese vacío. Entonces, en el momento en el que cerramos ese vacío, por muy poquito que sea o por poco a poco que vamos cerrando ese vacío, nos va quedando este reservorio del líbido para aplicarlo a nuestros otros objetos que sí tenemos en vida, ¿no? Entonces, bueno, esta también es una visión respecto al entendimiento de la vida y de la muerte, y no solo con los niños. Completamente cierto. Bueno, ahorita que salió la escena de la niña, de los niños patinando, bueno, haciendo una reinterpretación de que él la quería matar, bueno, es como la primera intención, lo primero que se puede ver. A mí me queda la idea o la interpretación de que el niño lo que quería Henry era comprobar que no había sido un accidente la muerte de su hermano, de que él esperaba de que la hermana no le pasara nada, que sobreviviera y mostrarse a él de que él no tuvo la culpa de la muerte de su hermano, ¿no? Pero bueno, pasa todo lo contrario. El problema cuando hay un yo escindido, pues eso va a pasar, ¿no? De que el riesgo no se mide y de que sí pasa lo que va a pasar, que en este caso es de que casi se muere la hermana. Entonces el niño comprueba, Henry comprueba de que pues sí fue culpable de la muerte de su hermano, y porque casi mata a la hermana, o la mata, pues ahí como tal, no se sabe si se entera de que sobrevivió o no, pero bueno, hay por ese yo patológico que tiene, hace que ponga en riesgo a la hermana como tal, ¿no? Queriendo comprobar todo lo contrario. Bueno, me quedo con esa idea, defendiéndome del ominoso, de los dos significantes que no deben de estar, ¿no? De la muerte y de la infancia, y de la maldad y la infancia, ¿no? Dices, esos no pueden estar juntos. Y también la última escena de que la mamá, bueno, la tía elige al sobrino, bueno, al sobrino necesitado de una madre y ella necesitada de un hijo bueno. Entonces, por esa razón es que elige al sobrino cuando ve que el niño malo, pues el otro niño no necesita una madre. Entonces ahí como que, pues, ¿qué hago aquí, no? Pues, lo tengo que soltar, bueno, soltar en el sentido muy metafórico de que suelta, mejor dicho, al otro, al que ya se murió, y agarra a que sí la necesita y que sí la quiere, ¿no? Bueno, antes de contar, ya casi terminamos, pero déjenme algunos comentarios leer, porque la otra vez se me olvidaron, así una disculpa porque se me olvidó decir, bueno, ya Ernesto Medina ya está. Alondra Celeste dice, hola Dani, qué milagro, te extrañamos en las transmisiones, ahorita va a subir el rating. Eso sí, ya les dirá Daniel que está incursionando en el cine francés, y ya luego les dirá para que vean, así ya es internacional Daniel. Alberto Carlos, saludos. Emanuel Leiva, también saludos, Emanuel. José Salvador Espinosa, también saludos. Gaby Herrera, dice, la diferencia entre el adulto y el niño es que el pequeño no sabe reconocer sobre esa ausencia que representa la madre por el duelo, generándose tal vez un dolor personal. No, sí, definitivamente tiene que hacer algo que no debería, y se está enfrentando a algo que no debería y que tiene que darle rápida significación para poderlo tramitar, ¿no? Es completamente cierto. Cristi Reyes, saludos. Alfredo de León dice, buenas tardes, siempre en el caso del duelo de cualquier niño nos representa la propia muerte
y la piensa por lo regular en parte de desestructura, en parte se desestructurará en todo ser humano, y hablo del niño como en el caso de la película, y siempre algo no resuelto. O sea, no, sí, definitivamente ese es el trauma, o sea, es trauma, a fin de cuentas, de la pérdida. Ernesto Medina, bueno, le dice gracias a Raúl. A Julia Contreras, saludos Julia. Dice, saludos, me pasa que cuando recuerdo a mis seres más preciados, mi mamá y mis hermanas, me entra depresión y siento mucho miedo. Claro, por supuesto, y le tengo que brincar. Nombre de la película, por favor, se llama El Ángel Malvado en español, El Hijo Bueno en inglés. Que es completamente diferente la traducción como tal. Pero bueno, parte de... Bueno, saludos, Julia. Y bueno, saludos a Eric y a José Luis en Radio América. Ya creo que sí nos alcanzamos poquitito, así que bueno, saludos. Bueno, último comentario y despedida, por favor, Raúl. Claro, pues no perdamos de vista que este ejercicio anímico, psíquico, interno del mundo propio del sujeto está desde muy pequeño jugando en esta representación de la presencia y la ausencia, ¿no? Básicamente, Freud lo vio en aquel texto de 1920, en Más allá del principio del placer, que lo reporta a través del juego del Fordá, ¿no? Con este carrete de hilo que va y viene y que representa la ausencia y permanencia de la madre. Bueno, pues al final se juega por ahí, ¿no? Y hay muchas otras teorizaciones al respecto sobre las pérdidas, sobre la constancia objetal, la permanencia de objeto, que bueno, nos remiten a Mahler, nos remiten a Winnicott, que pues como ya les mencionaba, están insertos en el temario de la especialidad. Así que reitero la invitación y pues por ahora es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención, su escucha, su participación. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de siempre. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Raúl. Edgar. Pues nada, solamente despedidas, saludos a todos. Y bueno, hay 3 películas que quiero recomendar que hablan pues de esto de la muerte y se me hacen pues así como que se pueda entender un poco también lo de la muerte, que se llama la de Más allá de los sueños. Conoces a Joe Black y pues una ya está más más osona, pero pues bueno, la de Ghost, La sombra del amor. Pero bueno, eso es todo y saludos a todos, nos vemos la próxima semana. Dan. Bueno, muchas gracias por haber participado con nosotros. También hablar rápidamente acerca de este fenómeno que es el identificarte con el fenómeno de la muerte, como en el caso en este caso Henry, y también casos que hemos hablado de los asesinos seriales, en los cuales ante la falta de representación de la muerte y ante el dolor de la pérdida de un ser querido, pues entonces si yo controlo a la muerte, es decir, si yo mato a los demás, entonces estoy sobre este fenómeno que desconozco y que de alguna manera puedo, entre comillas, controlar si yo soy quien decide quién vive y quién muere, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el desarrollo de por qué Henry era tan malo, pues probablemente también por esta situación. Su pérdida y su dolor es justamente haber perdido a esta madre, porque él entiende que Richard le robó, ¿no? Entonces, pues gracias por haber participado con nosotros, que tengan un excelente fin de semana y gracias a ustedes también. Gracias, Daniel. Y bueno, lo que faltó fue la máscara también, ¿no? Que representa la despersonalización o el fantasma del niño que ahí está presente, ya está rondando y que nadie quiere hablar de él, ¿no? Bueno, Gaby Herrera, ya por último, el tema de la muerte resulta un término tabú en algunos casos, no sé, definitivamente, si se van a defender por lo mismo, Gaby Herrera. Excelente análisis, Alondra García, gracias por nutrirnos tanto, un fuerte abrazo. Y Ernesto Medina, muchas gracias, excelente café. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias a todo cada uno de ustedes, gracias Raúl, gracias Daniel, gracias Edgar, gracias por estar aquí y compartir sus conocimientos y gracias a todos y cada uno que nos vieron y escucharon. Un gran abrazo, los queremos mucho, cuídense mucho y pues aquí nos vemos el siguiente viernes también con un tema interesante que les va a gustar también. Así que bueno, ánimo, que se vea la alegría después de hablar de la muerte, que se vea la sanidad y la posición de vida y en el fin de semana. Así que bueno, acá están las redes sociales, la página de la universidad para que van invitados a la especialidad de tanatología que ya les explicó Raúl. Y bueno, pues nos vemos aquí el siguiente viernes. Así que gracias a todos y que tengan un buen día.